que definen el rumbo del país. Presentamos Punto de Vista. Muchas gracias, 7 de la mañana en punto. Estamos hoy para dar seguimiento al trabajo de las distintas comisiones en la Asamblea Legislativa. Una de ellas, la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, con esta reciente aprobación que se logró en la Asamblea Legislativa después de todo el proceso que lleva la elaboración de ley para avanzar en esta normativa de la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado Interno. Presento el saludo de buenos días de Manuel Pacheco. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, Neri, buenos días y buenos días a todos nuestros oyentes en Punto de Vista, iniciando la actividad. Y por supuesto hoy nos acompaña en la cabina azul de la poderosa KL el diputado del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana, el licenciado Mario Tenorio, está con nosotros. Bienvenido, muy buenos días, diputado. Bueno, muchas gracias, licenciada Neri Mabel Reyes, y a Manuel por la invitación. Gracias, y aprovecho pues para enviar un saludo de Año Nuevo. Sí, gracias. A todos los radioescuchas de esta importante radio que genera opinión en nuestro país, y aquí estamos a la orden para cualquier interrogante. Con mucho gusto y gracias por comenzar pues la agenda de este martes 14 de enero aquí en la cabina azul de la poderosa YSKL. Usted preside la Comisión de Legislación, diputado Mario Tenorio, y lograron esta aprobación de esta ley especial. ¿Cuál es el campo de acción que tiene la Ley Especial para la Atención y Protección Integral a Personas en Condición de Desplazamiento Forzado? Efectivamente, tal como usted lo dice, Neri, yo presido la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales. Quiero comenzar manifestándoles que esta ley es producto de una sentencia de la Sala un poco contra el calendario, ¿verdad? Que nos había obligado a nosotros pues a legislar en torno a este tema, que es sumamente importante y que lamentablemente a veces muy invisibilizado en el país. Se estableció pues una resolución de la sala en torno al tema y nos obligaba a que legisláramos al respecto, con fecha límite en el mes de enero del año pasado. De 2019. Sí, sin embargo, nosotros teníamos muy poco tiempo, tuvimos muy poco tiempo, y esta ley, en esta ley se tenía que desarrollar un proceso de consultas para efectos pues de poder ilustrarnos y poder tener una idea amplia sobre los alcances de la ley, porque hay que decirlo, Manuel, hay que decirlo, Neri, esta es una legislación novedosa en el país. El fenómeno ha estado ahí siempre. El fenómeno ha estado presente, y yo lo manifestaba de esa forma. Es un fenómeno que vivimos incluso durante la guerra. Sí. Yo me recuerdo, yo vivo en Zacatecoluca, y mucha gente de lugares del oriente del país llegaron a Zacatecoluca, mucha gente incluso del área rural de Zacatecoluca, en donde el conflicto armado se había agudizado, llegaron a vivir a la ciudad, y vimos ese fenómeno. Incluso a nivel regional, en muchos lugares. Recuerdo el campamento de Colomoncagua. Sí, correcto. Entonces se dieron, y también creo que se estableció, si mal no recuerdo, una comunidad que se llamaba Segundo Montes también. Sí, también fue por desplazamiento. Correcto, era compuesta por gente desplazada de lugares pues lejos de sus lugares de origen. Entonces, esto lo vivimos en la guerra, Manuel, y ahora lo hemos vuelto a sentir este fenómeno por la situación de la violencia, por la situación de la delincuencia. Lo único que es, insisto, un tema invisibilizado. Hay estudios que ubican a El Salvador, lamentablemente, entre los 5 países en el mundo con más casos de desplazamiento forzado interno. Entonces, esa situación había que consultarla, esa situación había que analizarla,
y efectivamente nosotros no pudimos tener el producto concluido para la fecha en que la sala constitucional anterior había establecido. Pero sí pasamos gran parte de este año, quizá desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre, en consultas. Nos apoyaron mucho ACNUR para el caso, hay que decirlo de manera pública, tuvimos mucho respaldo de ACNUR. Se tuvo mucho respaldo de organizaciones que tienen que ver con el tema y con el respeto a los derechos humanos, como por ejemplo Cristosal. Sí. Se formó en el gobierno anterior un grupo gestor compuesto por varias instituciones. Dialogamos en 2 oportunidades con ellos, los llamamos a la comisión y así pues desarrollamos un proceso de consultas a fin de que pudiéramos tener una legislación que se pudiera aplicar, porque esto dentro de la ley hay un proceso para beneficiar a las personas, hay un proceso en donde la persona también tiene que establecer su condición de desplazada. Entonces nosotros analizamos circunstancias a fin de facilitar esta situación a las personas y que al final, cuando se comience este proceso, no vaya a ser un proceso excesivamente burocrático, porque recordémonos que estas personas vienen impactadas, licenciada Reyes y Manuel, de el solo hecho de que a usted le digan tenés que dejar tu lugar de origen y trasladarte a otro. Ese es un impacto. Entonces no vamos tampoco a hacer una ley complicada para estas personas. Fíjense que el tema del desplazamiento, y uno aprende en este caso también de las opiniones de los expertos en el tema, es bien complicada, porque yo decía en algunos casos cuando me han consultado, los niños y los jóvenes, por ejemplo, tienen que dejar sus estudios. Sí, cambian de centro escolar. Cambian de centros escolares en el mejor de los casos. El mejor de los casos. No, cuando porque no interrumpen muchas su veces proceso. se pierde el año lectivo para ellos. Mucha gente sale perjudicada con sus trabajos, con sus empleos. Muy probablemente algunos hasta los pierden porque es muy lejos el punto a donde por amenazas, a donde por presiones, a donde a veces hasta por querer decirles, a mí este inmueble donde ustedes viven me gusta y yo lo quiero, así es de que se tienen que ir, y si no, pues al día siguiente vamos a atentar, tal vez no atentar, ¿verdad?, sino que a actuar en contra de ustedes. Entonces ese tipo de situaciones perjudica al pequeño agricultor, por ejemplo, que en sus parcelas las ha estado cultivando, es decir, se interrumpe la vida y la actividad cotidiana de la persona. ¿Y qué instancias en el proceso, diputado Mario, en qué instancias va a corresponder verificar la condición de desplazamiento forzado de las personas? La persona tiene que asistir a las instituciones que tengan responsabilidad, ¿verdad?, para que se aplique esta ley y que van a establecer las medidas de protección hacia ellos. Entonces, en este caso, pues, tendrán que establecer su condición, insisto, de desplazados, ¿verdad? Y cuando ellos establecen su condición de desplazados, comienzan a activarse los servicios de asistencia humanitaria para ellos. El ente rector es justicia. El ente rector es el Ministerio de Justicia y Seguridad, y hay una oficina que entiendo es manejada, si la memoria no me traiciona, por el joven Henry Flores, me parece, un funcionario muy joven, creo que está encargado del tema. Pero esta no es la oficina que existía, porque había una oficina de protección a víctimas. Sí, yo creo que de ahí como que se genera esta oficina, ¿verdad?, para efectos de la atención a las personas. Entonces, recordémonos pues que para este caso hay un sistema, ¿verdad?,
Se crea un sistema. Se crea un sistema. El fundamento para crear este sistema es para que las instituciones que tienen que ver en torno al tema puedan actuar de manera coordinada y no complejizar, insisto, en el tema, porque esa es uno de los grandes elementos que nosotros abordábamos en la comisión. En este caso, la persona humana definitivamente tiene que ser el centro de atención, es decir, la salvaguarda de los derechos, la protección de los derechos de las personas humanas en condición de desplazamiento forzado interno. Debe de garantizárseles toda la protección y debe de garantizárseles pues toda la asistencia necesaria para efectos de establecer condiciones temporales. Ajá. Porque también esa es otra situación. Hay, por ejemplo, el establecimiento de albergues temporales, y se les ha llamado así porque al final pues se entenderá de que los derechos de estas familias tendrán que ser restituidos, ¿verdad? Y el principal derecho, a mi juicio, es que estas personas regresen a sus comunidades de origen. Debe garantizarles que retornen al lugar y darles la seguridad también de parte de las instituciones. Definitivamente, por eso es que se le denomina albergues temporales, ¿verdad? Y la asistencia no tiene que ser una asistencia para toda la vida, pues, sino que cambiarán. Yo tengo mucha fe en Dios que cambiarán las condiciones, ¿verdad? De estas personas, consecuentemente, pues las condiciones también del país. Debe de haber una recuperación del territorio. Tiene que, hay un caso, uno que más o menos visita también estas comunidades. Yo a veces voy a comunidades en donde veo, por ejemplo, en un pasaje compuesto, vamos a poner un número, por unas 20 casas, solo veo 2 o 3 casas habitadas, y de ahí en zonas un poco complicadas. Es decir, este fenómeno afecta tanto en el área rural como en el área urbana. Si usted va, por ejemplo, Neri, a La Campanera, si usted va a algunas colonias de Apopa, va a ver que del conglomerado de casas, muchas están en condición pues de abandono, deshabitadas. Entonces se debe a esta situación. Y hay los principios. ¿Cuáles son los principios de esta normativa, diputado Mario Tenorio, que aprobaron ustedes? Bueno, los principios dentro de esta normativa, por ejemplo, está un principio que es muy fundamental, que es el principio de igualdad y no discriminación. Ajá. En este caso, pues las personas desplazadas disfrutan en condiciones de igualdad, ¿verdad? Los mismos derechos y las mismas libertades que se contemplan para todas las personas naturales, tal como lo establece la Constitución. Ese es un principio muy importante. Otro principio importante, porque a veces la gente tiene temor y no llega a veces a estas oficinas a exponer su caso por temor. Entonces se estableció un principio de confidencialidad, por ejemplo, en donde toda la información que se recabe en estas oficinas, toda la información administrativa o de tipo jurisdiccional que las personas llegan y desarrollan en las oficinas encargadas al respecto, deberá ser reservada para garantizar su protección. Es decir, en este caso no van a convertirse esos expedientes en materia de orden público, ¿verdad? Digo público por efectos de la publicidad, sino que van a ser reservados, no van a ser expedientes abiertos para la gente que quiera llegar a consultar ahí. Otro de los principios importantes que establecimos en la comisión es el principio de gratuidad, es decir, que todos los trámites que estas personas hagan y todas las acciones, mecanismos y los procedimientos para efectos de que se le dé cumplimiento a los derechos de las personas, por sobre todo de acceso a la justicia y otros derechos reconocidos en esa ley, van a ser
totalmente gratuitos para las personas desplazadas. Es decir, existen más derechos, sin embargo, estos, a mi juicio, son de los más importantes. Hay situaciones que quedan fuera también de la normativa, diputado, y entiendo que se referían, por ejemplo, a aquellas personas que han sido desplazadas por alguna catástrofe o algún hecho que haya ocurrido, producto de la naturaleza también. Fíjense que en el artículo 1 de esta ley se estableció que, pues, el artículo 2 se estableció exclusivamente que solo sea aplicado cuando vemos el ámbito de aplicación de esta ley, sí, que solo sea aplicado tal como Manuel lo expresa, en beneficio de aquellas personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado interno, e incluso de aquellas que estén en riesgo de serlo, a causa de la violencia en el país. Y sí, en el inciso segundo de ese artículo 2, que se refiere al ámbito de aplicación, en su momento dejamos claro de que se excluyen, ¿verdad?, de la aplicación de esta ley las víctimas del conflicto armado interno, el que se vivió en el país ya hace algunos años, y también no se consideran los desastres naturales. En este sistema que se crea de protección, ¿qué instituciones van a participar, diputado Tenorio? Hay un sistema que lo lidera, por llamarlo así, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, ¿verdad? Hay un componente que integra también al que se le ha llamado la Dirección Nacional de Víctimas y Migración Forzadas, en donde se establecen sistemas de protección a este tipo de situaciones, y también pues se ha incorporado a instituciones públicas, y tuvimos en este caso mucho que ver por algunas diferencias, porque en algunos instrumentos que se nos presentaron, yo quiero manifestarles que se presentaron 4 propuestas de ley en torno al tema, todas muy parecidas en términos generales, pero otras sí involucraban otro tipo de situaciones. Y antes de hablar de las instituciones que componen esta comisión técnica interinstitucional, había una propuesta para incorporar a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que estuviera integrando, pero nosotros pensamos de que el rol o el papel de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos no es ese, sino que es observar y velar por el cumplimiento, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes van a ejecutar estas acciones? No podría ser juez y parte. Por eso precisamente es que ese fue el argumento, ¿verdad? Hubo ahí alguna situación de discusión y quizás también alguna posición oficial por parte del actual procurador para la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, nuestro fundamento fue ese. Ahora, las instituciones que la UTE quedó fuera también. Quedó fuera porque la UTE específicamente se estaba queriendo incorporar, Manuel, porque la UTE juega en este momento un papel muy importante en la protección a víctimas, en la ley de protección a víctimas y testigos. Ellos tienen a su cargo, ¿verdad? Sí, pero esto es totalmente diferente, totalmente diferente. Entonces, en esas propuestas se analizaban algunos puntos. Nosotros conformamos, quiero manifestarle eso a la población salvadoreña, conformamos una comisión, valga la redundancia, compuesta por técnicos y asesores de los distintos grupos parlamentarios, a efectos de que pudieran presentarnos ellos una propuesta de ley. Yo quiero reconocer el trabajo que hicieron estos asesores y estos técnicos de los diferentes grupos parlamentarios, porque nos trasladaron a la comisión ya un producto bastante depurado y muy analizado,
en base a las propuestas. Pero para no perder el hilo, esta comisión, Neri, es una comisión técnica interinstitucional presidida por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, correcto, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la República, y también establecimos que consideramos, mejor dicho, que se conformara también por 3 representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos. Entonces, estas instituciones pueden ser representadas por sus titulares o por las personas que estos designen, ¿verdad? Entonces, ¿y cuáles son estas organizaciones? Bueno, será el Ministerio de Seguridad, ¿verdad?, el que invite a estas organizaciones a participar. Yo creo de que, por poner un nombre, Cristosal. Pudiera ser, ¿verdad? Ellos han trabajado mucho el tema. Porque han trabajado mucho el tema, estuvieron pendientes y estuvieron atentos de la aprobación de la ley, y tienen pues experiencia, entiendo yo, en atención ya como ONG a este tipo de situaciones. Vamos a ir a una pausa, son las 7:21 aquí en la poderosa YSKL, comprometidos con informar, hoy desglosando el contenido de esta ley importante que fue aprobada ya en la Asamblea Legislativa. Está nuestro invitado, el diputado Mario Tenorio, del Grupo Parlamentario Gran Alianza por la Unidad Nacional por el Departamento de La Paz. Estamos hablando de la ley especial para la atención y protección integral de personas en condición de desplazamiento forzado. No nos cambie, regresaremos. Siempre vamos en busca de la verdad. Para que usted forme su punto de vista. Aprovecha el inicio de año en la despensa de Don Juan con Super Ahorros 2020. La despensa de Don Juan, somos parte de tu vida. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general con estornudos del norte. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Virogrip, el tratamiento extra fuerte. Salud, calidad, viejosa. Leer detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico. RadioYSKL.com. Encuentro todas las noticias. RadioYSKL.com. Escucho la radio en línea. RadioYSKL.com. Escucho los podcasts de mis programas favoritos. RadioYSKL.com. Escucho los partidos y el resultado de mi equipo. 64 años, comprometidos con informar. Visite EPA y aproveche todos los productos de nuestro folleto Regreso a Clases, donde encontrará muebles organizadores, sillas ejecutivas, escritorios, herramientas y muchas ofertas más. Condiciones en tienda. Quinta San Antonio anuncia a sus clientes sus últimos días de promoción. Quinta San Antonio ofrece un complejo privado de clústeres con quintas residenciales, cada una desarrollada en terrenos con más de 30 metros de profundidad, con cuotas desde $560, ubicada a solo 1 minuto del prestigioso Mall San Gabriel. Aprovecha los últimos días de promoción y vive en una auténtica quinta residencial. Así de molestos pueden ser los síntomas por deficiencia del complejo B, como el hormigueo y el entumecimiento. Con Neurobión y su óptima combinación de vitamina B es posible fortalecer tu sistema nervioso y olvidarte de estas molestias. En caso de duda, consulte a su médico farmacéutico. Antes de utilizar este medicamento, debe de leer detenidamente el prospecto incluido dentro del producto. ¿Sabías que en Walmart puedes encontrar todo para tu regreso a clases? Trae tu lista de útiles y llévate todo lo que necesitas. Walmart, siempre encuentras todo y pagas menos. El Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz, en el mes del adulto mayor, te ofrece 20% de descuento en laboratorio clínico y rayos X, además de 50% de descuento en lectura de resultados con médico internista. Aplica únicamente para personas mayores a 60 años y deberá presentar su DUI. Nuestros horarios de atención, lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde y sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Teléfono de emergencias, 2661-6666. WhatsApp 7859-7559. Estamos ubicados en Final Novena Avenida Sur y Calle La Paz San Miguel. Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz. Salud de clase mundial. A veces, bueno, muy pocas veces de acuerdo. Casi siempre, pero casi siempre en contra. Las diferencias, las opiniones,
Lo importante, lo engorroso, lo divertido está en Fuera de Línea. Lunes y viernes a las 5 de la tarde por YSKL La Poderosa. Gracias a Red de Cooperativas Fedecases. Oportunidades para progresar. ¡Epa! Más opciones al mejor precio. Neurobión y su óptima combinación de vitamina B es posible fortalecer tu sistema nervioso. ¡Ay, no aguanto el dolor en mis rodillas! Este dolor en mis muñecas y dedos es insoportable. ¡Ay, me cuesta moverme y caminar como antes! Sana y fortalece tus articulaciones con Osteobiflex. Osteobiflex contiene glucosamina, condroitina y aceites esenciales aromáticos que ayudan a la reparación del cartílago, manteniendo su lubricación y elasticidad. Osteobiflex es libertad de movimiento. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico. Gracias por estar en sintonía de YSKL. YSKL. La radio que usted cariñosamente llama La Poderosa. Siempre vamos en busca de la verdad. Para que usted forme su punto de vista. 7 de la mañana con 26 minutos en la poderosa radio cadena YSKL. Estamos hablando hoy sobre el contenido de la Ley Especial para la Atención y Protección Integral de Personas en Condición de Desplazamiento Forzado. Como nos dice el presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, esta normativa se trabajó en cumplimiento a una sentencia que emitió la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y nos quedábamos hablando sobre el tiempo de vigencia. Después que lo aprueban en la comisión y baja el dictamen al pleno, tras su aprobación ya plenaria, ¿qué es lo que sigue y cuánto tiempo habrá que esperar para la vigencia de la normativa, diputado Tenorio? Sí, está dentro del proceso de formación de ley. Tendrá que ponerse a disposición del señor presidente de la República para que él pues analice la ley y pueden presentarse observaciones por parte de él en torno a la ley o en caso más agudo pues podría vetarla, ¿verdad? Así es de que o sancionarla inmediatamente. Esto se siempre dentro del proceso de formación de ley que se establece en la Constitución de la República, tiene que pasar por el conocimiento del señor presidente. Ahora, la aplicación de esta ley, si no hay ningún inconveniente de naturaleza jurídica, tendría que ser 30 días después de su publicación. De su publicación en el diario oficial. Ahora, un punto importante sí que no habíamos tocado es, y que hubo críticas también, y a mi juicio pues infundadas. Yo definitivamente respeto la opinión y respeto las críticas que a veces ejercen algunos medios de comunicación, pero no todas las veces pues voy a estar de acuerdo. En este caso se nos estaba criticando porque se decía que estábamos aprobando una ley y no habíamos incorporado cuál era la cantidad que se necesitaba para efectos de su aplicación. El financiamiento. Sí, el financiamiento, pero es que en ninguna ley, por razones de técnica legislativa y razones de orden estrictamente jurídico, no se establece, en ninguna ley se establece, se van a ocupar o se van a destinar 10 millones o se van a ocupar o destinar 5 millones para la aplicación de esta ley. ¿Y en qué momento se establece eso? Estaríamos irrumpiendo con una facultad, ¿verdad?, que en principio le va a corresponder al Ministerio de Seguridad y también al Ministerio de Hacienda, y el órgano legislativo no está para eso. Nosotros sí retomamos de una propuesta que nos llegó, por cierto, ya un poco tarde por parte del órgano ejecutivo, retomamos lo relativo al financiamiento, porque qué mejor decisión si ellos como órgano ejecutivo estaban proponiendo esta situación, y tomamos el apartado del recurso financiero y lo incorporamos, presentado por el órgano ejecutivo, y lo incorporamos en el artículo 31 de la ley, en donde en primer lugar se obliga
al Ministerio de Hacienda a que establezca o que incorpore en el presupuesto general del Estado las respectivas partidas presupuestarias de acuerdo a los mecanismos que la ley establece para que se ejecute el Ministerio de Hacienda en primer lugar, y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública va a incorporar en su presupuesto anual estos recursos para que funcione la Dirección Nacional de Víctimas y Migración Forzada. Por eso había algunos diputados dijeron que había un riesgo de que el Ejecutivo la pudiese vetar, porque solo se retomó el aspecto financiero de la propuesta que llegó a última hora. Es que si nosotros nos hubiéramos puesto a analizar desde el primer artículo hasta el último que presentaba el Ejecutivo, llegábamos hasta mayo, y esta situación es apremiante. El desplazamiento forzado se ve todos los días, Manuel. Sí. Lo único que son noticias que a veces muy poco se cubren. En primer lugar, por el temor de la gente, ¿verdad? Claro. La gente le pide a las autoridades, pues, que no den a conocer esa situación, ¿verdad? Porque es complicado para su seguridad, pero el desplazamiento forzado ahí está. Está ocurriendo ahí está ocurriendo, entonces es igual que, y lo voy a traer a colación, es igual que el delito de desaparición forzada. Y no hay que confundir, ¿verdad?, el desplazamiento forzado con la desaparición forzada, porque son situaciones totalmente diferentes. Entonces, precisamente el día de ayer vimos, aceptamos o dimos por recibidas y aceptadas las observaciones que el presidente Bukele hacía en torno a ese tema, y ya va a pasar el dictamen. Está hablando de observaciones a la desaparición forzada, que es otro tema de personas, en el que han legislado también, ¿verdad? Que hemos estado legislando, correcto. Es la propuesta que presentó Fiscalía. Sí, es la propuesta que presentó la Fiscalía General de la República, muy atinada en este caso, esa propuesta presentada por el fiscal Raúl Melara, y que analizamos durante algún tiempo también en la Asamblea Legislativa, e invitábamos a la fiscal jefe de dicha unidad, asimismo representantes de la Procuraduría General de la República, para que nos ilustraran en torno al tema, y reformamos el Código Penal en ese sentido. Y las observaciones que mandó el Ejecutivo en esta figura de desaparición forzada, ¿a qué se refieren? Eran de carácter técnico para incorporar algunos términos que ya se están ocupando en el derecho internacional, sustentadas en convenciones internacionales que tienen que ver con este tipo de situaciones, en donde el país lamentablemente también ocupa un no muy honrosa posición, y está entre los países en donde más desaparición forzada existe. Es decir, hay que batallar todavía con estos en estos tiempos en que uno pudiera pensar que ¿verdad?, las condiciones van mejorando, como dice usted, después de haber superado al menos parte de esto, lo que fue el conflicto armado en el país, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que la situación, gracias a Dios y a buenas decisiones que se están tomando, está cambiando, pero también recordémonos que el modo con el que operan los delincuentes también definitivamente cambia. Entonces, todos conocemos casos de desaparición forzada, ¿verdad? Y es otra situación también que el registro de este tipo de casos, yo siento de que sí es un poquito como más certero. Hay más certeza, porque la gente sí llega a las instituciones, ¿verdad? Y entonces la policía tiene datos, registros muy acertados y que son preocupantes. La Fiscalía General de la República también tiene registros, tiene estadísticas, tiene datos que son preocupantes, pero
se está trabajando en el tema. Ojalá, porque decía el fiscal que todavía no habían logrado como judicializar procesos de desaparición forzada en el marco de lo que han normado ustedes. Usted también, diputado Tenorio, integra la Comisión de Reformas Electorales y estaba revisando aquí porque dice la Secretaría de Prensa de la Casa de Gobierno que el gobierno del presidente Nayib Bukele presentará hoy a la Comisión de Reformas Electorales de la Asamblea Legislativa una iniciativa de ley para garantizar el voto de los salvadoreños en el exterior en las legislativas y municipales de 2021. Estamos con un calendario por cumplir también porque el tribunal dice que no deben haber reformas después de febrero. Sí, definitivamente, y ya comenzamos a tocar el tema nosotros en la Comisión de Reformas Electorales que preside el doctor Portillo Cuadra. Yo formo parte de esa comisión. Quiero manifestar con toda claridad, Neri, Manuel, que los salvadoreños que residen en el exterior tienen el total y el completo y el absoluto derecho a ejercer el voto en las próximas elecciones, y vamos a buscar el mecanismo. Por eso se ha llamado este día. Vamos a tener una reunión ya pronto con la comisión, con el Tribunal Supremo Electoral, con el organismo colegiado. Va a estar presente, entiendo yo también, el presidente del RNPN, va a estar ahí acompañándonos, ¿verdad? Entonces vamos a sostener ya en algunos momentos esa reunión para tocar este tema. Es importante que se garantice el voto de los salvadoreños en el exterior, y no lo confundamos también. Yo quiero aclararlo, yo aprovecho también este tipo de entrevista para poder ilustrar, si me permiten manifestar eso a la población. No confundamos el derecho que se tiene a votar, que de hecho ya lo tienen. Sí, para la elección presidencial y de vicepresidentes, sí. Ese derecho tiene que salvaguardárseles a los salvadoreños en el exterior para que puedan votar en las próximas elecciones municipales y legislativas. Pero lo que se complica es la participación, porque ellos piden participación de una representación de salvadoreños en el exterior con candidatos, como candidatos. Ya eso es diferente. Eso es diferente porque pasa por un proceso de reforma a la Constitución, y el proceso de reforma a la Constitución conlleva de que participen, como ustedes lo saben, 2 legislaturas, ¿verdad? Sí, claro. Esta legislatura que puede aprobar esa propuesta de reforma, y la siguiente legislatura que, en el caso de que se apruebe esa propuesta de reforma que está siendo impulsada por salvadoreños, obviamente por ciudadanos salvadoreños que residen en el exterior, tendrá que ser ratificada en la siguiente. Es decir, ahí hay un poco de confusión, y es donde dicen muchos que les estamos coartando. Y no, en absoluto. Una cosa es emitir el sufragio, correcto, y otra cosa es la postular candidatos. Correcto. Hay una persona que quiere participar en la línea 1. Buenos días. Tengo 3 comentarios puntuales. Adelante. Uno es ¿cómo se llama? Los movimientos forzados de familias, pero ¿quién nos permite? A veces el mismo sistema, porque algunos señores diputados están bastante comprometidos con los grupos de Mara, de alguna manera porque los protegen o porque tienen algún pacto con ellos. No nos engañemos, incluso alcaldes y alcaldes presos por eso. La otra es que en el proceso electoral todos los diputados, sin excepción del señor que tienen allí, Tenorio, piden el voto, pregonan que yo voy a dar mi camisa, que voy a dar la mitad de mi salario. Es mentira. Y la otra es que si el señor Bukele, ya que está cerca el señor Tenorio, en realidad está comprometido con los cuerpos de seguridad para apoyarles, porque ahora veo que ni los $100 que ofreció para el salario no los quiere poner, los quiere dar en un bono, que es una burla directamente. Nosotros estamos a la expectativa, el pueblo salvadoreño ya no le engañan, que ofreció que iba a mejorar económicamente la policía, incluso se fue al CIPCO a firmar un convenio, lo cual se ve que ya se le olvidó cuando lo firmó y qué es lo que hablaron allí. Nada más es mi comentario. Muchas para gracias. Que no seamos nosotros el trapeador de la Casa Grande. Gracias. Buenos días. Buenos días. Diputado Tenorio, esto del, dice él,
que les han ofrecido mejora a los policías. Entiendo que en el presupuesto iba asignada alguna... Los $100. ¿Verdad? Definitivamente ya están incorporados en el presupuesto. Debe de cumplirse esto. Se va a cumplir, porque recordémonos que el presupuesto es una ley. Se les va a mejorar el salario y se les garantiza también el bono de manera trimestral, es decir, ellos van a tener 4 bonos en el año. 4 bonos en el año. Yo no soy miembro de la Comisión de Hacienda, ni tampoco de la Comisión de Seguridad, pero hasta donde entiendo es así, que ahora los agentes de seguridad asignados en la Policía Nacional Civil, los elementos del Ejército, y no sé si habrán entrado ahí también los elementos que forman parte del sistema de centros penales, van a tener 4 bonos durante el año, ¿verdad? Entonces creo que se les ha mejorado también el bono y consecuentemente pues el salario, pero hay que esperar, es decir, no, en 6 meses se han visto resultados, pero es con la debida paciencia. El país no va a cambiar en 6 meses. Bueno, aún y hablaba con el esfuerzo grande que esté haciendo el presidente. Hablaba él también de estos movimientos forzados, dice que a veces son permitidos por el sistema y hacía referencia a estos casos en los que algunos políticos se les ha visto reunidos con pandillas. ¿Cree usted, diputado Tenorio, que se va fortaleciendo la investigación? Ya la Fiscalía ha citado a algunos políticos, pero todavía uno ve como muy general el caso, no se ve una contundencia. Bueno, hay un compromiso público por parte del fiscal general que ha manifestado que va a desarrollar una investigación en torno al tema. Entiendo yo pues que por la misma circunstancia y la delicadeza, lo delicado del caso, se están haciendo las averiguaciones por parte de la Fiscalía. Recordémonos que la Fiscalía tiene toda la facultad para poder desarrollar las investigaciones. Lo único que a veces no pueden revelarse algunas situaciones dentro del proceso que lleva la Fiscalía General de la República, pues verdad, así es de que entendería yo que se está actuando con responsabilidad para deducir al final responsabilidades, pero el desplazamiento forzado es una situación que va mucho más allá. Yo no creo que una comunidad o una familia en particular salga desplazada de un lugar determinado a raíz de que algún diputado esté impulsando ese tipo de situaciones. No, se han visto algunos diputados involucrados en situaciones otro tipo de comprometidas y tendrán pues que responder por esa situación. Por otra parte, diputado Tenorio, un proceso judicial abierto en el juzgado 11º de Paz contra un expresidente de la Asamblea Legislativa, señalamientos crudos sobre esto de nepotismo y el cobro indebido en el caso de la ex legisladora Cristina López, y que ha envuelto en este punto al Partido de Concertación Nacional y al actual presidente Mario Ponce. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué nos mandan estos mensajes? ¿Hay que fortalecer la investigación? ¿Hay que cambiar reglamentos internos? ¿Qué hacer, diputado? Los tiempos han cambiado, definitivamente, Neri. Antes se podía hacer ese tipo de situaciones. Sin embargo, todo esto es producto de que los tiempos han cambiado y que las instituciones deben de manejarse de manera transparente. Todos tenemos pecados en la Asamblea Legislativa. Lo malo es como ir replicando los mismos pecados. El problema es... Y algunos más graves. Claro está, pero el problema es de que algunos diputados, no obstante tenerlos, ¿verdad?, no son sujetos a investigación. Se arrancó, por ejemplo, con la situación del diputado Gallegos, pero yo le puedo asegurar que si se averigua con más profundidad en el caso, van a salir ahí en la Asamblea Legislativa muchos casos en donde hay situaciones peores
que esas. En este momento, yo creo de que el diputado Mario Ponce ha sido el receptor de todo este tipo de irregularidades, ¿verdad? Consecuentemente en las manos de él y de la junta directiva, que es la que conlleva las decisiones de naturaleza administrativa, se tendrán que resolver. Así es de que el caso, por ejemplo, de la diputada Cristina López y sus posteriores declaraciones son delicados. Ya el fiscal se pronunció y salió al paso diciendo que iba a desarrollar investigaciones, porque incluso ahí menciona hasta que se encuentran trabajando todavía elementos de seguridad que tuvieron relación con la muerte de un líder. Sí, es un señalamiento bien serio. Nacional. Es algo bien serio y que pues tendrá el fiscal que desarrollar las investigaciones pertinentes. Así es de que yo pienso de que no debemos de abstraernos del mea culpa. Lo primero es reconocer como legisladores nuestros errores. El día de ayer hablábamos de ese tema en la Comisión de Legislación. Ya en 2 semanas vamos a llamar al presidente del Tribunal de Ética Gubernamental al seno de la Comisión de Legislación para que él nos explique una propuesta que tiene en torno a reformas al Código Penal. Sí, él está reclamando que haya también más dientes, dice la ley de ética. Yo manifestaba de que no basta con reformas al Código Penal, sino que también debemos de desarrollar una ley integral. La ley de la función pública quizás pueda ser Podría ser, pero para que se apruebe la ley de la función pública, mientras ¿verdad? No, hay que hacer una ley contra el nepotismo, definitivamente. Pero una ley, porque un artículo en el Código Penal no va a venir a resolver esta situación. Y la ética, diputado Tenorio, los expertos opinan que es más de convicción que de imposición. O sea, es como también un compromiso que uno quisiera ver de parte de los actores políticos. Por eso se vuelve complejo y no podemos en la ley de ética establecer sanciones, ¿verdad? Porque pues prácticamente perdería, sanciones de naturaleza penal. Porque para eso están los códigos penales, ¿verdad? O está el Código Penal para efectos de una sanción que va más allá de una multa. Así es de que vamos a recibir ya en un par de semanas al doctor Néstor Castaneda para que nos exponga sus puntos de vista. Yo ayer les decía que no vamos a huir del tema, lo vamos a tocar. No obstante, en este momento, pues se estén conociendo de este tipo de casos, porque no solo es. Y no solo es en la Asamblea Legislativa. ¿Y cree usted, diputado, yo no quiero mencionar órganos del Estado, ni mucho menos, pero se tiene que investigar a profundidad. Este periodista que investigó en Asamblea, que va a investigar a otros órganos del Estado. El problema es, y esto lo voy a decir como lo han dicho muchos invitados que ustedes han tenido acá, en la Asamblea Legislativa no se le restringe la información. Sí, esa es una ventaja y es de reconocerlo. La Asamblea Legislativa es el único órgano de puertas abiertas en donde los periodistas desarrollan sin mayores restricciones su labor. Ese lo reconocemos. ¿Verdad? En otras instituciones no los dejan llegar, pero ni al portón de entrada. Entonces hay que decirlo como tal. Así es de que ese tipo de situaciones debe de cambiar, porque si se quiere transparentar procesos, no solo la Asamblea es institución del Estado, ¿verdad? El Estado, recordémonos, está conformado por 3 órganos y con un sinfín de instituciones, y habría que ver, yo por eso ayer les decía, y ocupaba un término coloquial, cuando sacudamos la sábana, les decía yo, ahí van a salir situaciones que no solo la Asamblea Legislativa está involucrada en este tipo de Ahora, temas. ¿no será consuelo para la Asamblea el que en otros lados se replique este tipo de conducta? Uno aspira a un Estado transparente. Pero yo digo una cosa, o todos en la cama, y vuelvo a ocupar un término coloquial, o todos en la cama o todos en el suelo. Pero, insisto, por la misma apertura que otorga la Asamblea Legislativa para efectos de que los periodistas puedan desarrollar su labor,
y recabar información es que se está conociendo este tipo de situaciones, pero también así hay otras instituciones, ¿verdad?, de todos los órganos del Estado que pues tienen que ver también con este tipo de temas. Muchas gracias, diputado Mario Tenorio, por habernos acompañado aquí en la cabina azul. Estaremos pendientes hoy también del trabajo de la Comisión de Reformas Electorales. Muchas gracias, Neri, muchas gracias, Manuel, por esta oportunidad. Reitero un saludo de Año Nuevo, tanto a ustedes como a sus radioescuchas y especialmente a los habitantes del Departamento de La Paz. Y aquí estamos, pues, ¿verdad?, siempre que ustedes lo requieran para cualquier situación. Gracias. Comprometidos con informarles, recordamos que nuestra entrevista con el diputado Mario Tenorio del Grupo Parlamentario Gran Alianza por la Unidad Nacional Gana estará en breve en nuestro diario digital, radioyskl.com.